Hola amigos de Hola Shalom, nuevamente acá en un programa como todos los martes a las 3 de la tarde. Por más que ustedes después nos pueden localizar, como saben, en el internet de acuerdo a la liga que mandamos. Estoy hoy acá con la maestra Mónica Teruel. Hola Mónica. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. No, es un placer de que estés aquí. Y Mónica tiene algo muy especial para estar en este programa Hola Shalom, que es el programa que relaciona Israel con América Latina en general y México en especial. Mónica estuvo un tiempo un poquito más largo que el resto de las personas que hasta ahora entrevistamos, que fueron a cursos, ¿sí? De algunas semanas o estuvieron en giras de algunos días. Okay. A ver, Mónica, preséntate un poco a la gente que te quiere conocer, qué es lo que estás haciendo, qué haces, y luego vamos a pasar a el tema de Israel después. Ok. Bueno, mi nombre es Mónica, como ya me presentaron, soy originaria de Veracruz. Hice la carrera en agronomía y posteriormente cuando me gradué me fui a hacer una maestría a Israel. Cuando regresé me vine a vivir al DF y empecé creando mi propio proyecto de agricultura urbana. Nosotros queremos producir en donde se va a consumir, tratar de hacer producción local. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es un invernadero hidropónico de hortalizas, sobre todo de lechugas, y la mayor parte de nuestras ventas son aquí en el DF. Entonces, es un poco como un manejo sustentable. Y además colaboro con la startup llamada Soco, que es dedicada también a desarrollo rural. Trabajo con productores dando un poco de extensionismo a través de mensajes de texto. Ok, tú estás mencionando ahora el tema de extensionismo a través de mensajes de texto. Sí. Es decir, mensaje de texto significa que un productor en su celular recibe algo que tú le mandas. Claro. Sí. Sí, no, exacto. Pero yo quiero contar, estás juntando dos temas que quiero hablar contigo. Uno, el extensionismo, y otro, la tecnología del high-tech que sirve justamente para eso. A ver, ¿qué es lo que nos puedes hablar de eso y qué es lo que viste en Israel y lo que ves aquí? Ok. Bueno, básicamente el objetivo de Soco, digamos, es acceder a los productores que normalmente en México ganan menos de $1,000 al año, ¿no? Y tratar de darles un poco de asistencia técnica. Muchas veces en el campo no hay mucha comunicación, no hay redes de comunicación y difícilmente se puede acceder a los productores. Entonces, nosotros tratamos de usar esta tecnología, que es bastante sencilla, mensajes de texto, ya que no siempre hay internet o 3G en el campo, ¿no? Entonces, lo que nosotros detectamos es que a través de los mensajes de texto nosotros podemos detectar información técnica para apoyar a los productores en sus actividades diarias. Además, también tenemos otro servicio que se llama el call center, que los productores también pueden llamar y hacernos preguntas acerca de precios, clima, preguntas técnicas, cualquier duda que nosotros podamos apoyarlos. Cualquier duda, precios, sí. ¿Cuánto vale una pizza? Tampoco, no. Relacionado con su Relacionado tema. Con la agricultura. Entonces, dame un ejemplo. Dame un ejemplo de texto que ustedes pueden mandar y que es apropiado para un productor que necesita conocer algo. Bueno, por ejemplo, es muy útil la información del clima. Nosotros mandamos la información del clima de manera que los productores puedan tomar decisiones. Por ejemplo, si van a sembrar hoy, si van a cosechar hoy, pero va a haber lluvia, van a hacer alguna aplicación de fertilizante. Entonces, con la ayuda de este estado del tiempo, ellos pueden ver si es viable o no hacerlo, ¿no? Entonces, toma decisiones. Y también un poco de precios para que ellos más o menos sepan cómo está el mercado y puedan hacer tratos justos con intermediarios, sobre todo, ¿no? Cuando yo era muy chiquitito, tú no habías nacido, pero ya hace 60 años, decían en la radio el pronóstico del tiempo, decían, mañana puede ser que llueva o puede ser que no, depende del tiempo. ¿Algo así ustedes mandan en los mensajes? Bueno, sí, mandamos pronóstico del tiempo. Dime, ahora, tú le estás mandando a productores de un gran país como México, donde hay diversos climas, etcétera. Claro. A cada uno le mandas a su sección de acuerdo a donde él tiene la producción, él
tiempo. Sí, por supuesto. Soco también es un programa personalizado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos trabajando actualmente con productores de cebada, no va a ser igualmente la producción de cebada aquí que a lo mejor en la región sur que en la región centro o inclusive México, Estados Unidos. Entonces, una vez que tenemos la información técnica, también la adecuamos al lugar donde está, porque también hay muchas costumbres locales, muchas formas de hacer las cosas muy específicas. Entonces, al igual que hacemos eso, también mandamos el clima lo más puntual posible, lo más municipio, ejido, pueblo, dependiendo de las estaciones meteorológicas, claro. Dime, y aparte del clima, ¿qué otro tipo de cosas puedes mandar a través del sistema? Bueno, por ejemplo, mandamos recordatorios de cuándo toca hacer fertilizaciones, qué tipo de fertilización se deben hacer, plagas y enfermedades para que hagan las aplicaciones puntuales, recomendaciones de productos para ciertos insectos, ciertas plagas, información de mercado quizá también, de cuando ya empieza la temporada fuerte, cuando no, cuando suben los precios, todo esto. Bueno, interesante lo que dices porque hoy en día el mundo está yendo hacia la agricultura de precisión. Y la agricultura de precisión en forma general es datos, ¿no? Uh-huh. Datos para que la gente tome decisiones inteligentes. Y generalmente todo eso por el costo, por la organización, por la tecnología llega a los grandes y no a los pequeños. Y ustedes están haciendo llegar eso a los pequeños. Sí, eso me parece un buen motivo y algo aplaudible, ¿no? Plausible se diría mejor, que esperemos que pueda pegar así en todos lados donde se necesita. Pero vayamos entonces de esas ideas que estás trayendo, un poco remontémonos a tu maestría en Israel. Por favor, si me apoyan con la foto número 1 en la producción, dime acá qué es lo que estamos viendo, Mónica. Bueno, interesante el programa en el que estuve participando. Era una maestría para únicamente personas en países de desarrollo. Entonces tuve compañeros de Etiopía, de Ghana, de Brasil, de Nepal, de la India. Un intercambio cultural súper interesante, ¿no? Mi maestría había 2 opciones. Podías hacer la maestría en 1 año y graduarte habiendo hecho un poco de investigación o quedarte un segundo año a hacer una tesis. Ese fue el día de nuestra graduación del primer año. Nos dieron nuestro diploma y también hicimos la presentación de un trabajo final. Entonces tú, que fuiste por 1 año al comienzo, te decidiste quedar otro año más. Exactamente. 2 en Israel. Sí. ¿Por qué? Pues me gustó muchísimo. La verdad, dentro de agricultura, Israel es uno de los países más avanzados en investigación agrícola. Entonces, pues creí que iba a ser muy útil. Sentía que todavía tenía muchas cosas que aprender y decidí quedarme. Sí. ¿Y aprendiste cosas? Mucho, sí. ¿Hay de esas cosas que estás usando acá que son relevantes necesarias acá en México? Sí, bueno, yo siempre quise especializarme un poco en ambientes controlados, en invernaderos, en uso de mallas sombras, todo este tipo de cosas. Y mi tesis la hice en eso, en el manejo de los cultivos dentro de casa sombra, que es algo que es muy relevante para México. Aquí en México también se usa muchísimo la agricultura controlada. No siempre a lo mejor es la tecnología más alta o no siempre hay tanta información por parte de los productores, pero definitivamente es algo que ya se está usando. Y lo que tiene mucha relación de México e Israel es que se trata de usar desde la tecnología más baja a la media, no necesariamente la alta porque quizá no es tan necesario. Entonces veo más relación en la tecnología México-Israel, por ejemplo, que en la tecnología México-Holanda, que siempre están usando tecnología de punta, por supuesto por las condiciones adversas del clima, pero que aquí no es tan relevante, ¿no? Es decir, que hay alguien que dijo de que la mejor tecnología es la necesaria.
Exactamente. Sí. Baja, mediana, alta, o a veces yo llego a lugares de este país, como por ejemplo estados como Morelos o otro, que es un gran invernadero sin nylon, sin plástico. Sí. Ya el clima y la humedad y la temperatura y la radiación ya está. Correcto. Y entonces ahí por ahí se necesita menos o no se necesita. Uh-huh. Bueno, interesante eso de ver cómo estás usando o viendo de que la tecnología es la que hay que usar y no la alta, la media o la baja. Veamos en la foto número 2, siguiendo entonces tus 2 años en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sí, por favor me acompañan con la segunda fotografía. Y aquí vemos con un grupo de personas, sí, la producción, por favor, la segunda, dime y comenta qué es esto. Bueno, ahí fue dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es donde hice mi maestría, y nos pidieron que cada quien cocinara un platillo tradicional de su país. Entonces, para que todos pudiéramos aprender un poco, ¿no? Y compartir. Entonces, fue un poco de convivencia dentro de los estudiantes. Bueno, entonces, a ver, Mónica, explica a todos los televidentes qué preparaste. Sí. Bueno, dentro de los ingredientes que pude encontrar, porque obviamente no era muy fácil encontrar tortillas, preparé unas tostadas mexicanas. Bueno, a ver, explica, a ver, señores, señoras, jóvenes, todos los que nos están viendo, vamos a ver un poco de tostadas de la maestra Mónica Teruel, experta justamente en la producción agrícola para poder hacerlas. A ver, por supuesto. ¿Qué hiciste? ¿Qué es una tostada? Bueno, es una tortilla dorada, básicamente, ¿no? Yo usé unos chips porque no había tortillas, hice unas mini tostadas. Y les puse frijol, pollo, queso, lechuga, que es muy, muy típico de acá eso. Todo comer con tortilla. ¿Y del picante dónde lo sacaste? Bueno, no, picante no usé. Pero vaya que sí había varios compañeros que usaban picante, sobre todo los de Nepal, hicieron comida sumamente picante. Sí, en la India y toda esa, la península arábica, India y el sudeste asiático comen también picante. Un picante diferente del mexicano. Claro. ¿Y les gustó a la gente? Pues ellos dijeron que sí. Espero que haya sido así. ¿Y tú probaste y los demás también? Sí, también. Bueno, y aparte de la tuya, ¿cuál fue la más rica, que más te gustó? La más rica. Un compañero de Nepal que preparó un pollo en un montón de especies, ¿no? De una salsa de especies. ¿Cómo ves la comida en sentido de nutrición? Uh-huh. Lo que comiste en Israel, el estilo de la comida israelí, y lo que se come acá, el estilo latinoamericano acá en México. ¿Hay alguna diferencia? Sí, qué bueno que me lo comentas, porque justo yo he hecho varios cambios en mi dieta. Ahora como bastante, digamos, vegetariano, aunque no soy vegetariana, pero tratando como siempre de comer más verduras y menos conservadores. Y eso también lo vi un poco allá en Israel. Yo estaba muy impresionada que los niños, por ejemplo, se comían los pimientos morrón a mordidas, lo cual no pasa en México. Ibas a un evento y la botana eran verduras, pepino, pimiento, zanahoria. Y aquí también, pero no tanto. Yo veo que la gente sí tiende a comer un poco más saludable allá, o sea, como más verduras, más cosas naturales. Igual siento que también los lácteos son un poco más naturales, digamos, y también hay mucho más diversidad de granos, ¿no? De varios tipos. Entonces tú vas al súper y tienes mucho más acceso a comer otras cosas que no es lo típico de arroz, lenteja y ya, ¿no? Entonces eso pues está muy interesante y me gustó bastante. Bueno, sabes, hoy leí, viniendo para acá para el programa, de que Israel se convirtió en uno de los principales países que fue de los veganos. Sí. Bueno, por muchos motivos, pero el hecho de comer hortalizas frescas es uno de esos. Fíjate, México es un país exportador de alimentos por excelencia. Claro. Hoy en día la exportación de alimentos de México es la principal entrada de divisas de este país, o mucho más, que el turismo, las remesas y el petróleo. Claro. Entonces hay una gran exportación, y en Estados Unidos, cuando uno llega a un supermercado, encuentra de todo, casi todo mexicano. Sí.
¿Por qué entonces piensas que teniendo tantas hortalizas, ¿sí?, los niños o las personas no comen tantas las hortalizas frescas que hay aquí tan buenas? Es una pregunta difícil de contestar porque sí, o sea, tú vas al mercado y realmente es muy barata las frutas y las verduras comparada con otros países. En Israel obviamente es un poco más caro y también me tocó vivir en Estados Unidos, donde la fruta, sobre todo las frutas tropicales, es sumamente cara. Entonces se vuelve como un poco un lujo comer de esa manera. Pero aquí en México, que tenemos los recursos tan baratos, tan accesibles, y la gente no lo sé. Creo que es cuestión de costumbres. La gente está acostumbrada como a comer muchísimo más carne, más lácteos, comer como deprisa. Bueno, no es lo mismo aquí en la Ciudad de México que en otros lugares, pero en la Ciudad de México siempre todo el mundo está deprisa. Yo insisto que la gente siempre debería cargar con su lunch, con sus toppers de fruta, pero pues sí, creo que no. Apenas está empezando ese impulso. Bueno, ¿piensas que lo que estás haciendo con la empresa, Aitec mexicano, con información de clima también tendría un valor? Sería interesante darle información nutritiva y que en cada zona, de acuerdo a las cosas del lugar y las épocas, qué cocinar, qué dar, qué probar. ¿Se podría hacer eso? Pues sí, sería... ¿Se lo están haciendo? Sí, sería muy interesante. Pues ahorita estamos sembrando, por ejemplo, lechugas, 4 tipos de lechugas. Lo interesante es que nosotros estamos usando algunas variedades silvestres que no existen en el supermercado, con la finalidad también de dar más opciones de texturas, de sabores a los consumidores. Hay, por ejemplo, ya ahorita... Espera, sí. De las lechugas estas tan especiales que tú estás haciendo con tu grupo, ahí vamos a hablar ahora un poco más extensivo, anda pensándolo bien, después del corte. Okay. Porque aquí no hablamos de comida, sino de horarios y nos están pidiendo. Entonces salimos a un receso y volvimos con ustedes en Hola Shalom. Perfecto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bueno, seguimos con Hola Shalom con Mónica Teruel. Mónica, habíamos dejado en la parte pasada sobre tus lechugas. A ver, háblanos un poco qué es lo que estás haciendo aquí. Ok, bueno, no sé si han visto ya nuestro público que a veces hay muchos tipos de tomate diferente, ¿no? Por ejemplo, el bola, el saladet, el cherry, el uva, distintos. Pero casi nunca hay distintos tipos de lechuga. Normalmente siempre encontramos la romana, la francesa, 3 tipos y ya. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es como dar un valor agregado y que haya como mucho más colores, texturas en una ensalada, más opciones. Entonces, estamos produciendo unas lechugas que normalmente no verías en el mercado. Algunas tienen una hoja delgada, angosta, otras tenemos unas de colores rojos. Y pues así, tratando también de que el público las conozca y obviamente se familiarice, porque no siempre meter un producto nuevo es fácil al mercado, ¿no? Estuvimos produciendo también una temporada hoja de mostaza, que tampoco es nada común en México, entonces pues empezamos a comercializarla y estamos dando degustaciones para que también los clientes sepan cómo cocinarla. Estás dando degustaciones, decime dónde, yo quiero ir a degustar un poco. ¿Dónde lo haces? Bueno, ahorita estamos en City Market, sobre todo, en las 9 tiendas que hay aquí en la Ciudad de México, y empezamos recientemente a vender también en Soriana y en una cadena que se llama Al Super, que están en Chihuahua y en otros países del norte. Ajá. Bueno, ¿y eso lo estás haciendo con amigos tuyos aquí? Sí, bueno, tengo unos socios. Tengo un socio comercial y otros socios inversionistas. Yo me encargo básicamente de la parte técnica, de todo el manejo hasta la cosecha. Y mi socio se dedica a la comercialización. Y los demás a poner el dinero. Exactamente. Bueno, ¿y lo recuperan? En eso estamos. Bueno, es decir, ¿se puede vivir bien de la agricultura? Sí, también. se puede vivir bien. Creo que hay mucha mala información acerca de eso. Solo que, bueno, claro que empezar un negocio toma su tiempo, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, entonces volvamos para Israel, ya que estamos viviendo ahí de la agricultura y dijiste de que es un país que tiene lo que ofrecer y a ti te ofreció tanto que te quedaste 2 años en vez de 1. Claro. Fíjate. Por favor, la lámina número 3 en la operación y nuevamente aquí te vemos con otro grupo en otro lugar. ¿Qué es eso? Claro, fue uno de los viajes de estudio. Fuimos a visitar algunas empresas allá. Esa fue una de Nandan, la empresa de irrigación tan famosa de Israel y que también tiene presencia en México. Fuimos a visitar sus instalaciones, al igual que fuimos a visitar algunas otras empresas, tanto de insumos, como en el caso Nandan, también como de producción, algunos huertos, invernaderos. Estuvieron, sí, yo veo, por ejemplo, en la próxima diapositiva, ahí sí, ya que dijiste de producción y de invernaderos, acá te vemos también en un invernadero. ¿Qué es eso y qué nos puedes comentar de esto? Bueno, ahí fue la Expo Arabá, muy grande que hacen cada año. Ahí ponen, bueno, todos los vendedores, proveedores, al igual que aquí en México se ponen, pero también hay muchos invernaderos de exhibición para que uno pueda ver distintos métodos, semillas, etcétera, y estamos ahí. Bueno, ¿y qué es lo que pone en exhibición? Entonces, ¿qué es lo que viste que puede llamar la atención a alguien? Bueno, a mí algo que... Bueno, esto era un manejo de hortalizas, ¿no? Me parece que era unas semillas de pepino o de calabaza, no estoy muy segura. Pero a mí lo que más me impresionó dentro de esa feria fue un invernadero de exhibición donde tenían cultivo de fresa y una hoja bastante salada, no recuerdo su nombre, no es tan conocida aquí en México, pero bueno, como sabemos en Israel hay muy poca agua, entonces el manejo es crítico. Entonces ahí hay mucha investigación acerca de desalinización del agua para posterior uso en la agricultura, y lo que ellos tenían era que estaban desalinizando el agua, además por máquinas solares, que es realmente interesante eso, ya usando como energías renovables, y el agua limpia o sin sal irrigaba al cultivo de fresa. Pero ese exceso de sal, que a veces no saben qué hacer con eso, lo volvían a agregar al agua ya salada y con eso regaban el otro cultivo, la hojita esta salada que no recuerdo su nombre. Okay. Entonces era un proceso donde todo se reutilizaba y pues muy interesante.
Bueno, en la foto número 5 vemos un invernadero, una malla sombra, ahí, en el desierto. Sí. A ver. Bueno, esa es una de las casas sombra donde hice mi tesis. Mira. En medio del desierto, prácticamente, por el sur. Entonces, lo que es interesante aquí es que los productores no siempre están todo el año produciendo en casa sombra, sino que se están alternando entre casa sombra e invernadero según la época del año, porque a veces vale más la pena eso a que estar calentando o enfriando, porque también allá es muy caro eso, ¿no? Entonces, pues esto era básicamente estudiar un poco la arquitectura de las casas sombra. Si es mejor más alta, más baja, si las paredes es mejor que estén rectas. En este caso estaban en diagonal, y también puede ser en diagonal hacia afuera, hacia adentro, todo este tipo de investigación. Fíjate, aquí cuando alguien hace una casa sombra, pone 4 palos, pone la casa y más o menos ahí le va. Hay mucha investigación y mucha ciencia detrás de alturas, tamaños, distancias, diagonales, ¿sí? Sí, es correcto. Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos en la investigación las mediciones en una casa sombra que medía 4 metros de altura y 6 metros de altura. Entonces, queríamos comprobar que la de 6 metros era mejor que la de 4 por ventilación, por movimientos de humedad y todo esto, ¿no? Descubrimos, por ejemplo, que sí es mejor, pero quizá no significativamente. Pero de tener una casa sombra de 2 a 4 metros, sí hay mucha diferencia. Ya de 4 a 6 no tanta, pero sí hay, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es interesante para aprender a tomar decisiones cuando quieres construir. Y aprendieron ustedes, supongo, a tirar también números, ¿no? Porque la inversión de 6 es un poquito más que la de 4 o la de 2. Correcto. Y si no hay diferencias, etcétera. Es decir, ver la inversión en función de la rentabilidad del cultivo. Sí, correcto. Por eso, sí, de hecho por eso mencioné que no, o sea que sí había alguna diferencia, pero quizá no significativa por cuestión de la inversión, tienes razón. Dime, aquí volviendo un poco a México con el sistema de mandar datos, ¿los productores tienen en cuenta su rentabilidad? ¿Hacen cálculos de lo que le cuesta y lo que pueden vender? Pues depende al tamaño del productor que te refieras, ¿no? Los grandes, los medianos lo hacen, por supuesto. Ok, los pequeños productores. Pues lo hacen a muy pequeña escala, ¿no? Básicamente creo que no hacen muchos números ellos, o no hacen tantos manejo de las finanzas como se debería, sino pues casi que es un poco lo más fácil, ¿no? ¿Me alcanza o no me alcanza para aplicar fertilizante? Si aplico fertilizante, ¿le voy a sacar algo cuando coseche? Entonces, muchas veces las decisiones son bastante básicas en este caso. Si el productor ve que la cosecha va bien y que va a sacar algo, entonces decide aplicar el fertilizante. Si piensa que no va a sacar mucho de eso, quizá ni siquiera hace aplicación de insumos. Es decir que sí, va haciendo unos cálculos y habría, ¿no?, en todo esto que ayudarlo. Es lo que en los últimos años trato también en forma personal de tratar de poner de que la agricultura es para poder vivir mejor. Y vivir mejor significa que hoy tengo que vender lo que hago y dejar una ganancia. Bueno, en la foto número 6, si nos ayudan de la producción, ahí estás dentro ya de un invernadero. A ver. Correcto. Fuimos a visitar a una empresa que producía hortalizas, producía pimientos y tomates. Entonces fuimos a ver un poquito acerca del manejo, el cultivo en general. ¿Y hay algo así que te llamó la atención, que pensaste que fue algo que se puede profundizar aquí para un poquitito mejorar más aún lo que está la agricultura? Vuelvo a decir, de los pequeños, los grandes lo saben hacer muy bien. Claro. Bueno, dame un consejo, ¿qué harías? Bueno, mucho el manejo que se le da en Israel, creo, como alguien por ahí me dijo, es mucho acerca de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, los holandeses están muy enfocados en el manejo de clima, algo le pasa a la planta y es acerca del clima. Los españoles es mucho manejo de la planta, y en Israel va un poquito más acerca de la nutrición. Entonces,
Pues bueno, hay mucho aprendizaje acerca de la nutrición. Realmente puede haber grandes diferencias en rendimiento si se hace una nutrición adecuada y enfocada al cultivo y no solo a una general. Hay muchos productores, quizá no en invernadero, pero a cultivos abiertos, que a lo mejor escogen usar fertilizantes generales como composta y eso, lo cual está bien, pero a veces se pasa por alto ciertos nutrientes que no recibe. Exactamente. Sí. Hacen acá análisis de suelo, análisis foliares, etcétera, para saber qué es lo que falta. Poco realmente, se debería hacer más, pero bueno, a veces es un gasto que el productor no está dispuesto a hacer o que a lo mejor no piensa que es relevante, ¿no? Entonces, pues es lo que he visto. ¿Es un gasto o es una inversión? Exactamente. Mira, estamos hablando de la nutrición, fíjate cómo caímos de un país vegano, de las personas que también están hablando de la nutrición, y ahora tú sales con que también descubriste de que la nutrición para las plantas es uno de los aspectos fundamentales de ese manejo que da. Sí, porque por supuesto no descuidamos los otros puntos como los demás, pero en la nutrición me gustó ese punto de vista. Y bueno, y siguiendo con esto, con tu estadía en Israel, en la foto número 7, ahí estás en la expo de Agromashov, otra de las exposiciones de Israel. A ver, ahí aparte del cartel bonito que hay, dime qué cosas de innovaciones, voy a decir, no de las cosas generales, pudiste ver ahí. Bueno, no solo había productores de Israel, había también mucha gente en el área internacional. Pues vi maquinaria, vi insumos interesantes, también lo he visto en México. Algo interesante que vi fue los proyectos en mano que hay en Israel. Se me hizo muy interesante porque son empresas que se dedican a básicamente desde la planeación de tu proyecto hasta la cosecha o muchas veces desde que echas a andar el proyecto ya depende del interés de cada quien. Aquí en México existe, ya empieza a haber cada vez más gente que te puede hacer este diseño de proyectos. Lo importante es que te lo hagan de la manera correcta, ¿no? Y inclusive en Israel sé que no solo hacen estos proyectos ahí, sino que en todo el mundo, ¿no? En China, en Europa, de hecho en México. Las empresas israelíes. Exactamente. Llave en mano. Llave en mano. Eso creo que es lo que más me llamó la atención. Y bueno, también entré a pláticas que dieron los científicos, investigadores, para dar a conocer pues distintos plásticos, colores de plástico, grosores, un poquito de post cosecha, cuál es la novedad, la innovación. Entonces, eso también estuvo bastante interesante. De hecho, me topé a un maestro que tuve cuando yo estuve en Estados Unidos estudiando, entonces me dio mucho gusto, fue a presentar un proyecto allá él. Mira, tuvimos la oportunidad un poco antes de conversar sobre la relación que tú ves de la investigación con la extensión, con la transferencia, que es lo que estás haciendo ahora con los pequeños, con esta empresa de high-tech. ¿Cómo viste esa relación entre la universidad, la investigación, qué es la investigación, qué investigan y lo que se transfiere? Correcto, pues sí, en México hay mucha investigación, hay centros de investigación como el CIMMYT, como el INIFAP, otro tipo de lugares, y hay muchísima información. Lo que a veces pasa en México es que no hay tanta vinculación entre entidades de investigación y los productores. No siempre a los productores les llega la transferencia de la información, al igual que muchas universidades que tienen grandes investigadores, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante eso, reforzar la vinculación entre centros de investigación y los productores. En Israel, bueno, yo vi, por ejemplo, en la Universidad de Hebrea, que creó su propia empresa para vender los productos que han desarrollado los investigadores. Entonces, es una manera muy interesante de salir de la teoría a la práctica y que, o sea, el público lo conozca y todo, ¿no? Entonces, aquí en algunos aspectos sí ha existido esa transferencia, pero veo que más
va hacia los grandes productores los que se han beneficiado y no siempre a los pequeños productores les llega esta información. Dime, yo veo de que tú estuviste en investigación y te apasiona el tema de la investigación y tu maestría la hiciste en eso. ¿Piensas aquí que la investigación que se hace en lugares públicos como la Universidad Hebrea o como aquí las universidades públicas, es una universidad, tiene que estar abierto al mundo o puede también tener participación en eso empresas privadas y el propio investigador? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que puede ser las dos maneras, ¿no? Yo creo que, bueno, como universidad pública, yo creo que tienen un poco como responsabilidad, ¿no? De que la información sea pública y al acceso de todos. No siempre eso funciona con las universidades privadas, pero sí siento que definitivamente debería haber más inversión de la iniciativa privada para impulsar la investigación. Yo recuerdo cuando estuve de intercambio en la Universidad de Arizona, me pareció muy interesante que había una empresa que producía tomate. Entonces ellos que estaban probando nuevas variedades de semilla y pues a lo mejor en lugar de ellos estar no perdiendo tiempo, pero enfocando su tiempo en eso, que no es la producción, no es la comercialización y todo ello, hizo un acuerdo con la universidad para que la universidad hiciera los experimentos, las pruebas de las nuevas variedades y de ahí decidir cuáles eran viables para irse a comercial. Y así los estudiantes que estamos en la universidad hacíamos nuestras prácticas y la investigación. Bueno, no, me gustó porque dijiste para irse a comercial y nosotros tenemos que irnos a comerciales. Es el acuerdo que hicimos también con algunas empresas privadas que nos permiten entonces estar aquí contigo. Salimos a comerciales y seguimos luego de ello. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bueno, seguimos acá con la tercera y última parte de esta hora con Mónica Teruel de Soco México, y que hizo su maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fue por 1 año y se quedó 2. Eso lo voy a volver a recalcar, ya lo dije varias veces, pero eso me llamó mucho la atención, porque es un gesto de algo que pasó ahí, que vamos a tratar en todo lo que estamos hablando de averiguar qué fue lo que viste ahí que hizo otro año más. Pero sigamos rápidamente con todo este tema, pues tenemos tanto para conversar y el tiempo avanza. Por favor, en la producción, la foto número 8. Ahí te vemos en una plantación de cítricos, naranjas, así sí. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo ahí? Bueno, ahí fuimos a ver la producción que tenían para una clase de irrigación. Entonces ellos nos estaban enseñando cómo hacían el manejo del riego. Ahí me parece que estaban usando unos microaspersores. Entonces nos enseñaron a hacer un poco también los cálculos de cantidad de agua que se debe aplicar, las instalaciones que tenían para abrir compuertas y todo este tipo de cosas. Sí, bueno, abrir compuertas, eso ya, eso viene del agua corrida, ya no queda ninguna superficie en Israel, tú sabes, con agua rodada, sí. ¿no? Con compuertas, etcétera. Pero sí necesitamos presiones y flujos, etcétera. Correcto. Entonces ahí va genial. Ahora, probablemente esa, no sé exactamente esa plantación dónde está, pero probablemente pertenecía a algún kibutz o algún moshav. Es decir, alguna de las organizaciones rurales de Israel, sí. Que son algo especial porque no existen en otras partes del mundo. ¿Alcanzaste a verlas? Sí. A ver, ¿qué opinión tienes de eso? Me pareció genial, porque yo desde antes de irme a la maestría estaba muy interesada en temas de desarrollo rural. Entonces, para mí, todo ese tema de las cooperativas, pues me encanta, y me parece que es una gran solución para países de Latinoamérica donde los productores no están muy unidos siempre, ¿no? Entonces, en ese caso, esa plantación sí pertenecía a una cooperativa un kibutz cerca de Rehovot, donde yo estudié, y funcionaba bien. Es de los pocos kibutz que siguen funcionando como desde que iniciaron, ¿no? Déjame aclarar un poco, sí. Al público, ese es un tema que tenemos que verlo en el futuro. El kibutz surgió de un sistema y hoy en día se están privatizando. Eso es algo para hablar, pero no todos. Algunos sí. siguen el modelo comunitario y no privatizado. A eso se refería Mónica. Y bueno, aquí en México siento que como pequeños productores no siempre tienen las mismas oportunidades que los grandes productores en el caso de la mecanización y de la comercialización. Entonces, el tema de las asociaciones, de las cooperativas de productores, hace que entre todos, en lugar de que uno solo tenga que comprar una máquina trilladora, una de estas máquinas enormes, que es una gran inversión, si lo pueden hacer entre un grupo de personas, pues obviamente es mucho más fácil, mucho más viable económicamente. Y también para la comercialización, bueno, pues todo el tema del transporte, del acopio. No es lo mismo que una sola persona haga esta inversión a que la hagan entre un grupo de personas. Entonces, es muy importante que en México existan este tipo de asociaciones. ¿Es factible México asociaciones así? Yo creo que sí, es solo un poco un tema de cultura. Quizá la gente no está muy acostumbrada y tiene miedo. Ya empiezan a haber estímulos para que haya cooperativas, muchos incentivos de gobierno, muchos apoyos solo los dan si los productores están en cooperativas. Tal es el caso de la piña, por ejemplo, es uno de los cultivos que más desarrollado está en este tema, pero todavía hace falta más, seguirlo incentivando más hasta que ya los pequeños productores no estén casi solos, sino más bien en estas asociaciones. Te puedo invitar a la próxima gira que estamos organizando, que es justamente sobre ese tema. En diciembre salimos a una gira de organización rural. Okay. Kibutz Moshav, que paralelo al ejido y a la comuna de aquí, de México, con todo lo que tú ya viste y conoces, donde alcanzamos a repartir en forma igualitaria riqueza,
no Ok. pobreza, eso es uno. Y los agrocentros o agroparques o agroclústeres y los valores agregados que le tenemos que dar a las personas para que puedan manejar su situación. Bueno, pero en Israel no solamente estuviste estudiando todo el tiempo, ¿no? No, claro que no. Una joven como tú, y seguramente que también tuviste posibilidad de recorrer, de hacer otras cosas más. Y vamos a ver en la foto número 9 que elegí, donde te vemos ahí, no sé, trepando un montañón. ¿Qué es eso y qué hiciste? Bueno, sí, durante mi estancia allá tuve la oportunidad de viajar por muchos lados y como es un país tan pequeño, pues te da la oportunidad de moverte fácilmente de un lado a otro. Es el único país del mundo que llega un turista y dice quiero recorrer todo el país y le preguntamos y a la tarde qué va a hacer, ¿no? ¿Es algo así? Exactamente. Sí, en ese caso fuimos por ahí por el sur, al Mispé Ramón. Fuimos a hacer un poco de trekking, nos quedamos en un campamento beduino, lo cual es también muy, muy interesante. Ahí con los beduinos en el desierto, dormimos en las carpas, nos dieron té, una comida deliciosa. Sí. Con las cabras también lamiéndote, ¿o poco de eso. Un poquito de eso. Bueno. Sí. Ok, mira, nos estamos acercando así al final, entonces quiero verte ahí con la bandera, la número 10. 2 fotos para terminar esto. Acá estás con la bandera mexicana, allá. ¿Qué ocasión fue? Bueno, esa también fue sobre nuestra graduación del primer año y estoy con otra chica mexicana que también se fue a estudiar allá con beca del CONACYT. De hecho, las dos teníamos una beca del CONACYT y bueno, pues también ahí compartiendo nuestra bandera desde Israel. Cuéntame un poquito rápido, Sí. ¿qué se siente ser mexicano en Israel? Pues muy cómodo, la verdad. Son muy cariñosos los israelíes. La verdad yo me sentí como en casa. Tengo muchas amigas israelíes, muy buenas amigas que me invitaron a su casa. Entonces, realmente, ¿cómo me sentí? Pues cómoda. ¿Y te preguntaban qué es México? No, todos conocían. Nos conocen sobre todo por las telenovelas. Sí. La mayor parte de los israelíes aprenden español viendo nuestras telenovelas. Sí. Y a tomar tequila por las telenovelas. Sí, entonces creo que están muy familiarizados con México. ¿Tú también las veías ahí, las telenovelas? No, yo ya las había visto. Nos venden, nos llegan a Israel las que ya pasaron aquí. Oh, México, bueno. Está. Y una última diapositiva, slide, la número 11, por favor, donde vemos un mural muy expresivo. A ver, cuéntanos, Mónica. Bueno, fue en uno de los viajes del grupo. Fuimos a conocer la Universidad de Hebrea, pero que está en Jerusalén, porque nosotros estábamos en Rehovot. Y es un mural que asociaciones mexicanas de judíos compraron para la Universidad de Hebrea, y es la Paloma de la Paz. Ok, fíjate, paz que necesitamos los dos países, ¿no? Exactamente, todos. Sí, que esperemos entonces que ese mural mexicano que está allá en Israel, pueda traer un poco de esa paz. Dime, Mónica, en las últimas palabras, que tienes acá el tiempo, mirando para ahí, a ver, algún mensaje, algo que quieras dejar, que te es importante para ti, que todavía no lo hablamos. A ver. Bueno, creo que cubrimos básicamente mucho acerca de agricultura, de la parte técnica. La verdad, estuve muy contenta en mi estancia allá. Creo que aprendí muchísimo. Muy interesante todo el manejo de agricultura que hay. También me pareció muy interesante que es uno de los países con mayor investigación en el manejo del agua, después de España, me parece. Entonces, es un país que tiene... Es un país que tiene mucho que aprender. Realmente me sorprende porque la gente, desde que inició Israel, que sabemos que es un país muy nuevo, pues que trabajar juntos, ¿no? Y eso es lo que hace un poco falta aquí. Y en la parte, pues, más como personal y social, pues, es un país increíble. Culturalmente me pareció muy interesante. Obviamente es muy diferente a México, pero me enriqueció muchísimo. También
la gente, me gustó mucho que allá la sociedad es mucho más igualitaria, la clase media es lo más grande que existe. Entonces, para mí eso fue una gran enseñanza, porque bueno, aquí en México no ocurre mucho eso, lo cual me da mucha tristeza, la desigualdad social que hay, ¿no? Entonces, pues muy contenta de la experiencia. Bueno, me alegro muchísimo de esa experiencia. ¿Vendrías nuevamente a Israel en alguna de las giras o en algún otro evento? Me encantaría, ¿Sí? claro. Bueno, entonces, Mónica, te deseo mucha suerte y muchos éxitos con esta nueva tarea que estás haciendo las dos, tanto con la empresa Isoko, con la información hacia los productores pequeños y también con tus lechugas. Y cuando sepa que estás acá en el DF y se pueda vender, llámame por teléfono, yo voy a ir a comprar y a probarlas. Muchas gracias. Te prometo. Las lechugas se llaman verde aire, ya las estamos vendiendo. Bueno, puedes ir a comprarlas. Oh, sí. Dijimos 5 comerciales y ya lo hiciste, pero qué bueno, ahí va. Entonces, Mónica, muchas gracias por haber venido, fue un placer estar contigo y que sigan los éxitos. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Ok, gracias y amigos de ustedes y de todos nosotros, nos vemos la próxima semana con Hola Shalom.